Esta es la sexta sesión del grupo de estudio para promoción vertical. Vamos a analizar el fascículo número 5 de Mejoredu. En este caso es de la colección Aprendamos en Comunidad y el título específico de este fascículo es el trabajo con, desde y para la comunidad. Desde el título podemos identificar que el contenido está relacionado con esta categoría de análisis o este concepto que es la comunidad. Desde inicios de los primeros planteamientos de la nueva escuela mexicana, se habló de la comunidad al centro y esto se prestó a varias interpretaciones en torno a esa situación. Sin embargo, hoy vamos a tratar de desmenuzar, de analizar y de tratar de aclarar un poco a qué se refiere el fascículo y en general la nueva escuela mexicana, el plan de estudios con este asunto del trabajo con, desde y para la comunidad. Para ello es importante mencionar que los fascículos Mejoredo surgen como un apoyo también para la concreción del programa de estudios, del plan de estudios y de igual manera para la estructuración del programa analítico. Menciono esto porque dentro del el contenido de este fascículo vienen algunos elementos que pueden ser orientadores para la construcción del programa analítico. En ese sentido, es sumamente importante desde esta perspectiva que se tome en cuenta la comunidad para la construcción no solo del programa analítico, sino también de la concreción de los programas de estudio, así como el desarrollo de las propuestas metodológicas sociocríticas que plantea la nueva escuela mexicana. Ahora, en ese entendido, básicamente el contenido de este fascículo tiene que ver con eso, con la comunidad y cómo ésta funge como el núcleo integrador en cuanto a las relaciones pedagógicas. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. Las relaciones pedagógicas no son meramente las clases, la parte de la didáctica, es decir, de la enseñanza-aprendizaje. En sí, las relaciones pedagógicas hacen referencia, desde luego, a esta cuestión de las clases, pero también a estos vínculos profesionales que se gestan entre el personal docente, directivo, supervisión, las jefaturas de sector donde existen y otras autoridades educativas, así como personas que integran, en este caso, la comunidad. Es decir, las relaciones pedagógicas no se limitan exclusivamente al vínculo o a la convivencia que existe entre alumnos, alumnas y docentes en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Son relaciones un tanto más amplias y más complejas. Esto quiere decir que estas relaciones pedagógicas también tienen que ver con los procesos educativos y cómo la comunidad es este núcleo integrador también de esos procesos educativos. El propósito de este fascículo también, pues, es apoyar a los colectivos docentes en la construcción de su programa analítico, ¿sí? El programa analítico, solo como medio recordatorio, hay que mencionar que la distinción que tiene respecto al programa sintético es que el programa analítico se construye dentro de cada una de las comunidades educativas, dentro de cada uno de los colectivos, a partir de la caracterización de los intereses, necesidades y de la categorización de las problemáticas que se identifiquen a través del diálogo profesional de todos y todas quienes integran la comunidad. Si bien es cierto, el programa analítico se concreta regularmente en las sesiones de consejo técnico, también es cierto que para la concreción de este se tienen que retomar las voces de todos y todas quienes integran la comunidad, hablando de estudiantes, responsables de familia e incluso de otros miembros de la comunidad que no necesariamente tengan un vínculo en cuanto a lo oficial o administrativo con la escuela. En ese sentido, compañeros, compañeras, pues bueno, antes de pasar al trabajo desde, con y para la comunidad, tendremos que hablar bueno, tendríamos que definir qué se entiende como por comunidad desde la nueva escuela mexicana. Tradicionalmente, la comunidad era entendida como esa parte de la infraestructura, las personas y los establecimientos, las instituciones que formaban parte de un espacio geográfico determinado. Y esa definición no está alejada de lo de la nueva escuela, de la de que plantea la nueva escuela mexicana. Sin embargo, la nueva escuela mexicana plantea una definición más profunda y más amplia. En ese sentido, la comunidad desde la nueva escuela mexicana se entiende sí como todo eso que acabo de mencionar, la infraestructura, las personas, las instituciones,
e incluso todo lo material que se puede corroborar ahí en estos espacios geográficos. Sin embargo, la nueva escuela mexicana lo que agrega a esta concepción de comunidad, pues son las relaciones que existen entre las personas que integran esta comunidad. Es decir, cómo es la convivencia entre ya sea maestros, maestras y responsables de familia, entre docentes, estudiantes, docentes directivos, docentes, autoridades educativas, es decir, entre todas esas personas, cómo se relacionan, quiénes, cómo toman acuerdos, cómo es que llegan a tomar decisiones a favor o en contra del aprendizaje de las y los estudiantes, cómo es que se involucran estas personas de la comunidad de algunas instancias que están alrededor de la escuela para a los asuntos escolares. Todas estas relaciones de poder, todas estas cuestiones que median estas convivencias, todo esto también es parte de la comunidad. Y por eso cuando se habla de un trabajo desde la comunidad, se interpreta como la manera en que la escuela, a través de sus procesos pedagógicos y educativos, se vincula con el resto de la comunidad educativa, ¿sí? Si la escuela no desarrolla procesos que trasciendan las paredes de la infraestructura y si no se relaciona con otras personas, si el trabajo desde la escuela no tiene nada que ver con el contexto en el que está, con los alrededores, entonces no estamos haciendo un trabajo pedagógico o educativo como tomando a la comunidad como núcleo central de todos estos procesos. Se está haciendo un trabajo escolar, pero se queda en eso. No se aborda esta concepción de la comunidad como eje central. De igual manera, el trabajo con la comunidad tiene que ver con esta generación de vínculos, ya sea interpersonales, interinstitucionales o vínculos interestatales o que tengan que ver con otras autoridades educativas, pero no solo autoridades educativas, sino con el resto de las personas que se encuentran directamente o indirectamente relacionadas con los procesos pedagógicos y educativos. Estos vínculos no pueden ser meramente administrativos o meramente para trabajo al que llame la escuela. Por ejemplo, si una de las escuelas de la ciudad de Chihuahua, porque es donde estamos, decide elaborar un proyecto, una campaña para el cuidado del agua dentro de la escuela, entonces no la participación o el trabajo con la comunidad no puede ser exclusivamente que llamen a las personas, padres, madres o responsables de familia a que realicen trabajos de limpieza o trabajos de mantenimiento en la escuela, porque al final de cuentas sí son necesarias, pero esta se ve como una perspectiva utilitaria de las personas que van a la escuela. Un trabajo con la comunidad tiene que ver, a diferencia del ejemplo que acabo de poner, tiene que ver con hacer una asamblea, tiene que ver con establecer acuerdos, con establecer un diálogo con las personas que vayan a ir a apoyar este asunto del cuidado del agua, pero que los acuerdos sean tomados en esa asamblea, desde luego teniendo en cuenta las participaciones de todas las personas, no solo de maestros y maestras, no solo de directivos, deben de incluir también a estudiantes, responsables de familia y miembros de más de la comunidad que vayan generando estos vínculos de desarrollar un sentido de pertenencia en términos del cuidado y la procuración de que las escuelas estén en buenas condiciones y además que estén aptas para desarrollar los procesos pedagógicos. Ahora, esto no solo tiene que ver con el cuidado de las escuelas, también tiene que ver en cómo las personas de la comunidad, incluyendo a responsables de familia, padres y madres de familia, se involucran en los procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas, participando ya sea en los proyectos, participando como lectura regalada, cuentacuentos, tomando decisiones respecto a en qué se van a utilizar los recursos, participando, dando sus opiniones en torno a ciertas problemáticas importantes en la escuela, así como la resolución de conflictos, dando pláticas, gestionando en otras instancias. Todo eso implica un trabajo con la comunidad. Ahora, si se fijan, el trabajo desde la comunidad y el trabajo con la comunidad tiene una relación y un vínculo estrechamente directo, pues el trabajo para la comunidad no es tan diferente. El asunto es cómo todo esto que acabo de mencionar en torno al trabajo desde la comunidad y con la comunidad, cómo esto atiende
da un servicio y a final de cuentas le abona al bienestar de toda la comunidad. Y ahí sí hago referencia, sí a la escuela, pero a todo el contexto en general. Entonces, un trabajo para la comunidad implica que los proyectos sociocríticos o las metodologías sociocríticas que se desarrollen o que se planteen dentro del programa analítico tienen que tener la perspectiva de una visión comunitaria, es decir, que atiendan las problemáticas también o que traten de resolver las problemáticas del contexto en el que se encuentra la escuela, de la comunidad en la que se encuentra la escuela. Un ejemplo de ello puede ser lo que han hecho en algunas escuelas con campañas de esterilización para los animales, ya sea perros o gatos que se encuentran alrededor y en situación de calle, ahí a los alrededores de la escuela. Esto es un trabajo para la comunidad a partir del trabajo desde la comunidad, con la comunidad, y en este caso es para la comunidad. Porque insisto en esta cuestión de que todo lo que se haga en la escuela debe tener como referente las condiciones en las que se encuentra la comunidad. Si no lo hace así, entonces estamos desarrollando actividades o estrategias que si bien son educativas, académicas, pero no son desde una perspectiva de la comunidad como núcleo integral de los procesos pedagógicos y educativos. Ese es un ejemplo, así como ese puede haber muchos otros ejemplos en los que se puedan solicitar campañas de pláticas para padres y madres de familia, se pueden solicitar pláticas que tengan que ver con la limpieza, higiene de ciertos espacios, campañas para limpiar parques, etcétera, etcétera. Y estos son trabajos que surgen desde la escuela, pero que son trabajos para la comunidad, con la comunidad y desde la comunidad. Bueno, en ese sentido, compañeros y compañeras, hay varios puntos que también tenemos que considerar para poder situar a la comunidad como el núcleo integrador de los procesos formativos. En este caso, pues se tiene que tomar como base fundamental la lectura de la realidad, la contextualización y el diseño de los contenidos, el codiseño, perdón, de los contenidos. Voy a ser muy breve en estos tres apartados, así voy a tratar de ser muy sintético, al mencionar que la lectura de la realidad tiene que ver con el análisis de las condiciones en las que se encuentran las personas que están dentro de la escuela, pero también los espacios en los que estas personas viven, es decir, las y los estudiantes, las condiciones de las personas que viven alrededor de la escuela, es decir, en la comunidad en la que se encuentra la escuela. Y esta lectura de la realidad no debe, ni puedes, ni tendría que ser de manera unidireccional desde los centros escolares. Es decir, la lectura de la realidad debe de considerar aspectos como son los aspectos económicos, los aspectos sociales, sí, los aspectos académicos, desde luego, pero también los aspectos geográficos, orográficos, todas estas cuestiones que tengan que ver con el asunto de en qué situación se encuentran social, económica, geográfica, higiénica, incluso si es necesario, se tienen que considerar los servicios públicos con los que encuentran la comunidad, las casas que están ahí en alrededor, en las que viven las y los estudiantes. Todo esto tiene que ser a partir de escucharles, ¿sí? Puede ser con base en encuestas, formularios, entrevistas, visitas en los alrededores. En una escuela de aquí de la ciudad hicieron recorridos alrededor de las instalaciones de la institución y encontraron muchas realidades y la lectura de la realidad fue un tanto más sentida y además de que fue más sentida, pues fue más genuina en torno a que no solo es la visión desde las y los maestros, sino que es a partir del resto de las personas que integran la comunidad. En ese sentido, a partir de esta lectura de la realidad, se realiza un proceso de contextualización. Y aquí voy a hacer la distinción entre la contextualización y el codiseño. La contextualización hace referencia básicamente a la selección y la dosificación, si me permiten la expresión, de los contenidos que están establecidos en los programas sintéticos. Es decir, ustedes como maestros, maestras, como colectivo docente, se van a dar a la tarea de identificar a partir de la lectura de la realidad cuál es la problemática o el tema de interés de la comunidad educativa. A partir de eso, van a buscar en los programas sintéticos cuáles son los contenidos que son apropiados para abordar esa problemática, los van a distribuir, los van a retomar
y esto lo van a hacer a lo largo del ciclo escolar, ¿sí? Hasta el momento llevamos únicamente la selección, dosificación y la priorización de estos contenidos al mismo tiempo que de la problemática o las problemáticas o temas de interés. El codiseño, como un proceso diferente a la contextualización, hace referencia a que el codiseño tiene que ver con la creación de otros contenidos que no estén plasmados en el asunto de los programas sintéticos, ¿sí? Un ejemplo de ello puede ser la lengua de señas mexicana, que de hecho es uno de los ejemplos que viene en el libro Sin Recetas. La lengua de señas mexicana como tal, así el aprendizaje de la lengua de señas mexicana, no viene en los programas sintéticos. Sin embargo, si en una escuela hace falta esta cuestión de la lengua de señas mexicana, entonces la escuela puede crear el contenido a partir del cual se plantea un proyecto o la duración que tenga este proyecto, independientemente de eso, con un contenido codiseñado. Esto quiere decir que no estaba en el programa de estudio, pero que es necesario. ¿Sí? Ahora, otro asunto que puede servir aquí, o como ejemplo, básicamente, es la atención, supongamos, de un problema sanitario específico, como la riqueza, que eso no está presente en los programas sintéticos porque no es un problema que aqueje a todas las escuelas o que sea a nivel nacional. Pero aquí en la ciudad de Chihuahua específicamente sí ocurre y es muy común que en algunas zonas o en algunos espacios o en algunas escuelas hay muchos casos pues que se han reportado de riqueza, es decir, del piquete de una garrapata. ¿Sí? Entonces, en ese sentido se puede diseñar un contenido que sea específico para eso porque lo está requiriendo la comunidad educativa porque es una problemática que tienen muy vigente. ¿Sí? Ahora, a partir de esto, ¿qué preguntas nos podrían llevar a analizar todo esto que les acabo de comentar? Pues aquí tenemos algunas que pueden ser orientadoras. Primero, pues, ¿qué situaciones o problemas son relevantes para nuestra comunidad? Y aquí soy muy enfático en términos de que no se trata de preguntarnos entre maestros y maestras, o al menos no es solo eso, cuáles son los problemas relevantes de la comunidad, porque nosotros, nosotras, ustedes como maestros, maestras, como directores y directoras, tienen una visión que muchas veces es diferente al del resto de la comunidad. Por eso es tan importante que en la lectura de la realidad se tomen en cuenta las voces de todas las personas que integran la comunidad. Ahora, ¿qué acciones formativas se pueden realizar en y desde la escuela para incidir en estas situaciones o problemas de nuestra comunidad? Bueno, en este caso, las acciones formativas que se pueden realizar tienen que ser realistas, además tienen que ser posibles y deben de estar en el ámbito de actuación de las personas que las van a desarrollar, porque estas acciones formativas deben tener establecido o establecidas las personas que van a participar en estas acciones, no solo de la escuela como institución, sino en general de la comunidad educativa, de la comunidad a secas. Ahora, en ese sentido, pues estamos claros en que no todo el mundo puede hacer de todo y dependiendo del escenario del que estemos hablando, son las acciones formativas que se pueden realizar, se pueden proponer para realizar. En este caso, también es importante algo que tiene que ver con las situaciones problemas. Es decir, que deben de ser producto o deben de ser definidas a partir de una reflexión colectiva. Esto no puede decidirlo el director, no puede decidirlo un maestro o maestra, un padre o madre de familia o responsable de familia, no puede decidirlo una sola persona. Esto lo tiene que decidir en colectivo para la definición de estas problemáticas. Ahora, en ese sentido, las situaciones, bueno, van a requerir un trabajo formativo en términos de que una vez que se identifican estas situaciones problemáticas, pues no se puede quedar como un mero diagnóstico socioeducativo, sino que esto nos debe dar pie para desarrollar, para crear, para seleccionar estrategias que busquen atender o resolver estas problemáticas. Y ahora, la característica que tiene también el programa analítico y las problemáticas en muchos de los casos es que son dinámicas. Es decir, que no siempre van a estar estáticas y no siempre van a ser el programa analítico y la problemática que se tiene no siempre va a estar definida de la misma manera porque hay cambios y vivimos en una sociedad en constante cambio
Y además, en este, aquí como lo plantea el documento, en un mundo incierto y que va cambiando constantemente, por tanto, las problemáticas también tienen la característica del dinamismo, es decir, que pueden ir cambiando conforme vayan desarrollándose las circunstancias sociales, económicas y demás. Ahora, para el caso de las acciones formativas, en el documento del fascículo 5, que es el que estamos analizando, se habla de tres escenarios, al igual que en los libros de texto: aula, escuela y comunidad. Y aquí es donde desde la Mejor Edu, en el fascículo 5, se habla de estos tres escenarios también y cuáles son las posibles acciones formativas que se pueden gestar o que se pueden desarrollar desde estos tres escenarios. En este caso, se habla, voy a permitirme leer nada más el de la escuela, que es el más corto, y los demás se van a quedar aquí en el video para no abundar mucho en estos aspectos. En este caso, el de la escuela plantea aquí que los distintos grupos de la escuela conversarán y decidirán de qué manera, perdón, la manera de presentar sus hallazgos a la comunidad. En el caso de la comunidad, bueno, aquí se habla ya para invitar a familias a conocer la información. En el caso del aula, se habla de que cada grupo recuperará información que ayude a dimensionar el problema. Sí, el problema que viene en este caso tiene que ver con que los alumnos y alumnas de una escuela determinada regularmente llegan después de la hora establecida que es la entrada, ¿sí? Y entonces, como llegan después de esa hora, se hace un análisis de esa problemática y en ese análisis se decide y se crea qué es lo que se puede hacer ante esta problemática desde el aula, desde la escuela y desde la comunidad, ¿sí? Esto no es la estructuración ya como tal de un proyecto, pero sí se están definiendo acciones formativas y además de que se establecen acciones formativas, pues también se plantea quiénes van a desarrollar estas acciones formativas. Si aquí estamos hablando de que en la escuela los distintos grupos van a decidir la manera de presentar sus hallazgos, ¿quiénes van a participar aquí? Pues van a participar las maestras y los maestros de grupo y también las y los estudiantes. Si acá se va a invitar a las familias esta información, a recibir esta información, pues entonces, ¿de quién estamos hablando que van a participar? Pues van a participar las familias, van a participar las y los estudiantes, van a participar también directivos, personal docente, ¿sí? Por ahí va más o menos el asunto en torno a esto de los escenarios y las acciones formativas que se plantean a partir de la definición o selección de una problemática. De igual manera, si hablamos de este asunto de la comunidad, de esta cuestión de la comunidad, se debe tomar en cuenta desde luego para la construcción del programa analítico. Un programa analítico que no tome en cuenta a la comunidad y solo se base en la percepción o en la opinión de los maestros y maestras y directivos, no es un programa analítico como tal. Esto podría ser un diagnóstico unidireccional, pero para que pueda considerarse como un programa analítico debe de tomar en cuenta a las familias, desde luego, debe de tomar en cuenta la participación de todas las personas de la comunidad y además debe tener un carácter de colectividad, ¿sí? Por eso soy tan insistente en que no puede ser un asunto individual. Lo que busca el programa analítico precisamente es el transitar de una cuestión individualista a una cuestión colectiva, porque es así como se identifican las problemáticas y además se retoman el mayor número de voces posible para esto. Ahora, con esto, compañeras y compañeros, daría por terminado la información sobre el fascículo 5 de la Mejor Edu de la colección Aprendamos en Comunidad